Buenas tardes, amigas y amigos. Con un congresista de la República, desde su programa Silvia en Perspectiva, pasaremos revista esta tarde a la coyuntura política actual. Abordaremos además los principales acontecimientos globales y locales de actualidad, como también el pulso de la economía, cultura, ciencia y la tecnología. Disfruten del contenido. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, manifestó que los precandidatos presidenciales de la tendencia del presidente Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, serán medidos con el fin de lograr una figura potable hacia las primarias del 6 de octubre próximo. Peralta aseguró que esa tendencia irá unificada y ganará las primarias en todos los niveles de elección. El danilismo está más fuerte que nunca y vamos a ir unidos a las primarias y vamos a ganar las primarias en los niveles legislativos, en los niveles municipales y en el nivel presidencial. No le quepa la menor duda, expresó. Según trascendió, los aspirantes presidenciales danilistas correrán en una precampaña estimada de un mes en busca de ganar más adeptos dentro y fuera del PLD. Luego serán medidos por varias encuestas y quien logre mayor simpatía electoral se enfrentará al expresidente Leonel Fernández en las primarias abiertas. Participación Ciudadana solicitó a la Junta Central Electoral sancionar administrativamente a las empresas encuestadoras ACISA, Research Group e Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta por violación de la Ley 15-19 de régimen electoral y apodere al Ministerio Público para que también ponga en movimiento la acción pública contra ellas. En una denuncia formal hecha ante el organismo electoral, Participación Ciudadana afirmó que ambas firmas violaron requisitos que deben ser cumplidos por las entidades y personas físicas dedicadas a realizar encuestas. En el caso de ACISA, dijo que en una encuesta publicada en los medios y cuyo trabajo de campo realizó entre el 16 y 19 de julio del año en curso, se puede verificar que en ningún lugar de la misma figura la denominación ni el domicilio de la entidad o persona física que encargó la realización de la investigación en violación del artículo 200, ordinal 1 de la Ley 15-19. Agrega que en varias de las preguntas tampoco figura la cantidad de personas que no contestaron a cada una de ellas, con lo cual se viola el ordinal 3 del mismo artículo de la ley. Respecto del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, dio a conocer una encuesta hecha con auspicio de varios empresarios que colaboran con Hola, sector externo Luis Abinader, y no identifica a los empresarios ni tampoco hace figurar cuántas personas no respondieron a varias de las preguntas, como lo manda el artículo 200, ordinal 3 de la ley, incurriendo en la misma violación que ACISA. 3 días después del presidente Danilo Medina haber descartado postularse para un nuevo mandato presidencial, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, dijo que le satisface la decisión tomada por el mandatario de respetar el Estado de Derecho y la Constitución dominicana. El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró en un comunicado que Estados Unidos recibe con satisfacción el anuncio del presidente Danilo Medina de no buscar una extensión de los períodos constitucionalmente establecidos, el cual muestra confianza en la voluntad del pueblo y es un buen augurio para el futuro del país. Pompeo dijo esperar que los futuros líderes de la República Dominicana y los líderes de la región miren al presidente Medina como un ejemplo de manejo político y deferencia a un sistema de gobierno por y para el pueblo. Los Estados Unidos apoya al pueblo dominicano y su futuro democrático. El pasado lunes, en un discurso a la nación, el mandatario optó por no continuar más allá del 2020 al decir que cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más.
El pasado miércoles 10 de julio, Pompeo había conversado vía telefónica con el mandatario dominicano respecto al tema de la reforma constitucional. En esa ocasión, según el comunicado emitido en aquel momento por la Embajada de Estados Unidos, ambos conversaron sobre la importancia de que todos los actores políticos en la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el periodo previo a las elecciones del 2020 en la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana informó el pasado jueves a los agentes económicos y al público en general que las medidas de política monetaria adoptadas recientemente, que incluyen la liberación de 34.362.7 millones de pesos del encaje legal y la reducción de 50 puntos básicos de la tasa de política monetaria, han impactado positivamente la evolución del crédito al sector privado en moneda nacional. A través de un comunicado, la institución explica que el 24 de julio del presente año se han desembolsado recursos de encaje legal por un monto de 12.499.0 millones de pesos, más de 36% del monto total liberado, distribuidos a los distintos sectores productivos. Específicamente, estos recursos se han canalizado a los sectores de manufactura, 3.294.9 millones, comercio y pymes, 2.859.5 millones, agropecuario, 2.439.2 millones, consumo, 1.947.2 millones, exportación, 1.735.2 millones y adquisición de viviendas, 223.0 millones de pesos, divididos como 110.1 para viviendas de bajo costo, cuyo valor no exceda los 3.5 millones y 112.9 millones para viviendas hasta 8.0 millones. Podemos rechazó gobierno de coalición y no repetiremos errores. Apela a los líderes de las formaciones conservadoras para que faciliten la investidura de Pedro Sánchez con su abstención en septiembre. No se va a volver a repetir lo que ha ocurrido en esta semana. Nada ha movido a la responsabilidad a los partidos de derechas, nada ha movido a su responsabilidad y Unidas Podemos sola ha rechazado un gobierno de coalición. Está rechazado y rechazado queda. El Fondo Monetario Internacional prevé una implosión de la economía de Venezuela en un informe divulgado el martes en el que rebajó sus expectativas del crecimiento latinoamericano como reflejo de las complicaciones en Brasil y en México. Así lo anunció el organismo en un informe divulgado el martes, en el que anticipó una contracción del 35% de su Producto Interno Bruto para 2019 contra el 25% que había estimado en abril. El documento no revisó el panorama para 2020. El diputado Fidel Ernesto Santana Mejía es nuestro invitado de esta tarde. Es licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Tiene estudios de especialización en Trabajo Social de la Universidad de Ryerson de Canadá y en Metodología de la Investigación. Desde el año 2007 ha sido docente en la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El nombre de Fidel Santana está
indisolublemente ligado a las luchas sociales de la República Dominicana, desde los frentes estudiantiles, pasando por movimientos sociales hasta la conformación del Frente Amplio, un partido de izquierda progresista que actualmente preside. En breve, con él. Damos la bienvenida al diputado Fidel Santana, presidente del Frente Amplio. Un honor tenerle en nuestra revista Silvia en Perspectiva. Diputado Fidel, ¿cómo está? El agrado es mío, Silvia. Siempre. Bienvenido. Hacía días que queríamos, ¿verdad?, Claro concertar que sí. esta entrevista. Finalmente, Dios nos ha dado la oportunidad que así sea. A sus órdenes. Para mí es un honor, de verdad que sí. Gracias, gracias para nosotros. Es el honor de poder conversar de algunos temas ahí en el tapete. Picaditos. En la sí, cómo no. De la coyuntura política actual, ¿cuál es su opinión y las perspectivas de la nación? Mire, el país sigue entrampado, seguirá entrampado en la lógica de acuerdos de cúpulas. Es decir, que la democracia dominicana sigue adoleciendo del protagonismo ciudadano. Todos estos meses han estado caracterizados por el intento de imponer la reelección. Cerrado ese capítulo, viene la segunda parte de esa telenovela que tiene que ver con la habilitación del presidente Danilo Medina. ¿Qué es lo que se ha hablado en Que es estos lo que días? está en movimiento a partir del discurso del presidente y que todo indica que se intentará por la misma vía de un acuerdo de cúpulas, repartiendo prebendas entre los implicados en ese propósito, porque no hay otra forma de lograr eso que no sea de esa manera. Y eso sería más adelante porque finalizó ya la legislatura de ustedes, ¿no? Sí, con eso hay menos prisa, supongo que lo introducirán después del 16 de agosto, que se inicia la Que nueva se inicia la legislatura. nueva. Y ya hay algunos líderes de partidos, de oposición incluso. Sí, vimos al partido, precisamente al Partido Reformista Social Cristiano, que llama a habilitar al presidente Danilo Medina para las elecciones del año 2024 y se sumó el expresidente Hipólito Mejía a esta solicitud. Sí, precisamente, todo eso tiene que ver con ese proyecto de habilitarlo. Luego de esos aspectos políticos, tengo la impresión que los grandes problemas del país siguen siendo de tipo económico y social, es decir, la precaria capacidad de crecimiento en base a producción que tiene la República Dominicana. Hemos obtenido un crecimiento en base a endeudamiento y eso no es sostenible en el tiempo. Es decir, ya sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto, el nivel de deuda del país. De cada 100 pesos, por lo menos 30, 32 pesos están siendo invertidos en pago de deuda, en pago de intereses de deuda. ¿Se han sometido algunos préstamos ahora en estos últimos meses al Congreso? Está en agenda. En agenda. Está en agenda, aunque no ha sido abordado aún. Alguna parte del financiamiento a través de bonos que el gobierno ha estado, o sea que todavía en lo que queda de año, la deuda va a aumentar más en el país. Ah, no me diga. Sí. Pensé que había escuchado algunas voces de los que trabajan en la parte económica del gobierno de que era todo lo contrario, que iba a haber una reducción del endeudamiento. No. En el presupuesto está contemplado una cantidad importante de dinero para financiar el propio presupuesto, el pago de deuda. Para pagar la deuda. Se hará emitiendo bonos y una parte de eso está en agenda para ser abordado en el Congreso próximamente. Cuando se abra la legislatura, seguro. Así es. Diputado Fidel,
Volviendo a lo que estábamos conversando antes de esta parte económica del Partido Reformista, usted es del Frente Amplio, el presidente, nada que ver obviamente, pero ¿a qué usted cree que se debe que el Partido Reformista, que no estuvo apoyando esa parte que salió ahora, proponiendo a que pueda habilitarse al presidente Medina, no estaba con que se reformara la Constitución en estos días, ¿verdad que sí? Del presidente Hipólito Mejía quizás menos pueda extrañarnos, pero del Partido Reformista, que había mantenido una posición a través de sus diputados en la Cámara y ahora sale con esto. ¿A qué se debe? ¿Qué usted cree? Bueno, primero decirte que los reformistas estaban en la cuenta del vocero PLDista, no me entre diga. los que estaban comprometidos con votar en favor. Yo escuchaba a Botello y esa gente. Bueno, Botello, en forma particular, tenía una postura que siempre aclaró que no era la de su partido. Okay. Y el vocero del reformismo también se ocupó en varias ocasiones de dejar claro que la postura de Botello no era la de su partido. Es decir, que el reformismo para mí siempre ha estado con la idea de apoyar en momento anterior la reelección y habilitación al mismo tiempo, y ahora con la habilitación. Más al Partido Reformista no le luce no apoyar la reelección. Bueno, yo diría que lo que no luce a nadie es desconocer las instituciones de un país. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Eh, Lo digo en el sentido de que ellos fueron siempre Bueno, reeleccionistas. Balaguer siempre fue Sí. un hombre que entendió que la Constitución no tenía ningún valor y siempre la retorció Sí. en función de sus intereses. Llegó a llamarla un pedazo de papel. Claro, pero eso no quiere decir que sus continuadores tengan por razones para meterse en el carril del desconocimiento de la Constitución. Ya en el caso de Mejía, pues en varias oportunidades se ha dicho que sus legisladores apoyarían la reforma. Y hubo una oportunidad reciente que se quedaron y apoyaron algún sometimiento que se hizo en la Cámara, donde los demás pues le llamaron la atención a esos, pero salieron en defensa de la postura de que se habían quedado solo para ser solidario con uno de sus colegas. Así es. De San Francisco y Macorís. Posteriormente el PRM logró unificar su bancada, Sí. y han estado trabajando en forma coherenciada. Okay. O sea, hay que darle oportunidad al PRM que pueda coherenciar una postura frente a esto, que hasta ahora solo ha salido la versión que ha planteado el expresidente Mejía. Sí, en estos días que estuvieron después de la locución del presidente y de que ya la población pues se enteró por él mismo de que no optaría por ese proceso, ¿verdad? Por otro mandato, otro periodo de mandato. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ir al Congreso? ¿Ya ahí había cesado lo que era la parte policial, a los alrededores? Estuve ayer en una reunión, por cierto, con jóvenes con discapacidad, y el cerco se mantenía, el cerco policial, y las dificultades de acceso de las personas realmente. Pensábamos que ya había cesado Sí, esa parte. por lo ¿Se menos mantuvo? hasta ayer que yo estuve allá, hasta las 2 de la tarde estaba el Igual, cerco en igual policial. medida. Sí, No me diga. así es. Una cosa inusitada porque... No me diga. Nos imaginamos entonces que ya hoy sí que pues no estarán, porque entran en lo que es un periodo ya donde solo la parte de seguridad propia de las instalaciones y el personal administrativo, según las informaciones que hemos visto, van a estar operando en la Cámara de Diputados. Sí, pero en general los empleados continúan allí. Sí, claro, por eso la parte administrativa, La parte, de labores cotidianas. Sí, las labores cotidianas. la legislatura concluyó en el día de ayer. Hasta el 16 de agosto. Entramos en una será. fase de descanso en el plano legislativo, y el 16 de agosto retomamos los trabajos. Okay. Sí. Respecto a la interpelación que
solicita el diputado Fidelio Despradel al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. ¿Qué nos dice? Mire, razones de más hay para... ¿Al ministro Gonzalo? Sí, para que se produzca esta interpelación, pero desgraciadamente el Congreso de la República, en ese aspecto de jugar un papel de fiscalización, está orientado a que no se produzca ninguna interpelación. La mayoría que tiene el partido oficial allí no permite que se develen ninguno de los desaciertos de los altos funcionarios del Estado. ¿No hay precedentes? Durante estos periodos no. Se ha introducido, incluso otros legisladores han introducido solicitudes y ni siquiera han sido puestos en agenda. Es decir que en relación a la iniciativa del honorable diputado Fidelio Despradel, pues me temo que correría la misma suerte de que ni siquiera se ponga en agenda. Que las demás. Así es. Bueno, vamos a hablar de partidos políticos. El Frente Amplio, ¿cómo se está preparando para estas elecciones del 2020 a sabiendas de que hay leyes nuevas como la ley de partidos políticos, la ley electoral? ¿Qué está haciendo el Frente Amplio que preside usted, diputado, para adecuarse ya a estos tiempos y a esas leyes? Sí, un gran desafío para el sistema político, la aplicación de la nueva ley de régimen electoral y la ley de partidos también. El Frente Amplio fue de los primeros partidos en realizar su convención para adecuar sus estatutos a la nueva ley. Y en esta etapa estamos en la fase de identificar candidaturas en todo el territorio nacional para participar a nivel congresual y a nivel municipal. ¿Y las alianzas? Y estamos también abordando discusiones con partidos políticos con el propósito de constituir alianzas. ¿Ustedes fueron con el PRM aliados? En las elecciones pasadas fuimos aliados al PRM. En estos momentos estamos discutiendo también con el PRM ciertos niveles de alianza y también estamos avanzando en una alianza con 5 organizaciones más que ya hemos consensuado 97 candidaturas en distintas regiones del país, las cuales impulsaremos juntos. ¿Y cómo se hará con esto del porcentaje que establece la ley, que es un 20% para alianza? Sí, este es un tema que dificulta algunos niveles de alianza, sobre todo para que se produzcan grandes concertaciones. Te pongo el ejemplo de Santo Domingo Este, en donde muchas organizaciones están motivadas a producir apoyo al candidato Manuel Jiménez. ¿A la alcaldía aspira? Sí, quien se ha inscrito en el PRM como precandidato y de ser seleccionado como candidato, pues contaría con un gran abanico de fuerzas apoyándole. Pero esto tiene que ir a la primaria del PRM, sí, tiene que ir él. Sí, tiene que ir a la primaria en el PRM. Y luego tendría la dificultad de que solo tiene un 20% de espacios para poder hacer alianzas. Eso realmente es una dificultad. Sí, es cierto, y cada vez que pensamos en esa parte de ese porcentaje, no nos imaginamos exactamente cómo es que lo harán los partidos. Porque, por ejemplo, el PRM, que llevó en el anterior proceso varios partidos aliados, lo mismo el Partido de la Liberación Dominicana, que varios partidos aliados, ¿cómo harían para distribuir un 20% entre todos esos partidos? Es una real dificultad. Aparte te digo que ha habido realmente una voluntad concertada de cúpulas para generar un instrumento legal que obstruya la posibilidad de sobrevivencia a la mayoría de los partidos emergentes. ¿Se refiere a las leyes aprobadas de partidos políticos y de garantías electorales? Claro que sí. Sí. Entonces, la tendencia y el propósito subyacente de esas leyes
es que en el país termine configurado un esquema político partidario básicamente bipartidista. Dos partidos, nada Dos más. grandes partidos y lo demás que desaparezca. Ese es el propósito subyacente. Pero para el sistema democrático no creo entonces que se haga un buen ejercicio con eso. No lo sería, además de que rompería una vieja tradición. Dominicana es un país donde hay siempre una diversidad Claro, de política. partidos, sí. Y entonces, pero ese es el propósito. De hecho, en esta contienda próxima desaparecerán algunos partidos y en la siguiente, la del 24, pues muchos más, porque hay una serie de elementos que son muy negativos para los partidos pequeños, como es el tema del esquema de Home, la ley de Homes, para escoger los escaños, tanto congresuales como municipales. Es decir, que el que no va montado en una plataforma mayoritaria, aún sacare individualmente mucho más votos que cualquiera de los que van en boleta mayoritaria, no tendría posibilidad de quedar. Es dificultoso. Porque la ley de Home le otorga espacios al partido y luego entran los individuos en función de la cantidad de votos que tengan, ¿no? Es decir, la sumatoria de los votos es lo que determina Al que los sigue, escaños. exactamente. Hemos visto casos de diputados que han llegado con 3.000 votos, por ejemplo. Y hay otro que Y tiene otro tiene 7.000 y no pasa. y no puede entrar. Sí, Sí. así hemos visto Sí. algunos casos realmente Sí. en el pasado proceso. Entonces O sea, eso en es 2016. antidemocrático. Por otro lado, el esquema electoral está montado en la lógica de grandes inversiones económicas. Es decir, el que no tiene gran cantidad de dinero no podrá tampoco competir. El sistema está montado para que mucha gente dedicada a negocios muy lucrativos, como las rifas, Las bancas, etcétera, terminarán siendo los legisladores. Y también, obviamente, no se puede negar que está la amenaza de que gente con dinero de economías ilegales también terminen ocupando espacios políticos. Ese tema es muy interesante, diputado Fidel Santana, pero vamos a continuar dialogando sobre él cuando retornemos de esta breve pausa. ¿Le parece? Cómo no, con mucho gusto. Por favor, no se muevan, que continuamos con Silvia en Perspectiva. Continuamos conversando con el diputado Fidel Santana, presidente del Frente Amplio. Cuando nos fuimos a la pausa, diputado Fidel, hablábamos de las inversiones y de cómo quienes tienen más recursos pueden lograr los escaños a ocupar en el Congreso Nacional. Entendía esta humilde servidora, Silvia García, que ya con estas leyes, la ley de partidos políticos y la ley de garantías electorales, eso ya iba a quedar en el pasado. Continuamos sobre ese tema. Realmente es una aspiración el que el costo de las campañas electorales pueda bajar y pueda transparentarse. La ley de régimen electoral crea algunos mecanismos, pero insuficientes. Primero, los topes de gastos son exageradamente altos. En segundo lugar, hay imposibilidad de acceder a todos los gastos de un candidato, porque se pudiera hacer una evaluación de lo que gasta un candidato en publicidad, pero no hay cómo
digamos, transparentar, acceder a los niveles de gasto, por ejemplo, comprando votos o comprando cédulas. Y el mano a mano, que tiene que ir ya no con la visita simple, sino también con el dinero o resolver problemas. Sí, todo eso, hay muchos mecanismos de evadir la rendición de cuentas. Entonces, en algunos casos, realmente el gasto es exageradamente alto. Un senador, por ejemplo, el tope que tiene de gasto es hasta 70 millones. Sí, sí. Un síndico podrá gastar hasta 50 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de habitantes que tengan sus demarcaciones. ¿Y el diputado? El diputado variaría dependiendo de la cantidad también de pobladores, pero pudieran dar entre 25 y 40 millones de pesos. Dicen que gasta más el diputado que el senador para una candidatura. ¿Es verdad? En la lógica de arrastre, sí. ¿Se mantiene el arrastre? Se mantiene el arrastre en 6 provincias. Sí. Las principales. Las grandes Sí, concentraciones de votantes. Y obviamente ahí los legisladores, en este caso los diputados arrastran al senador y viceversa. Pero los diputados tienen que hacer una gran inversión para salir, ¿no? Que a veces no se consigue con... No solo a veces, nunca se corresponde con lo que van a recibir como pago por sus el labores. honorario, las labores. De ninguna manera se corresponde lo que se invierte con lo que se va a obtener, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces con respecto al votante? Ya el votante no aspira a que el representante, ya sea al Congreso o a las alcaldías, como son los regidores aquí que se le llama, y que van a un voto preferencial ahora también en estas elecciones, y así se quedan hasta que llegue el día, pues se supone que la gente lo que debe esperar de esos representantes en el diputado, que trabaje, que someta proyectos de leyes, que logre la aprobación y la aplicación para beneficio de toda la población. Lo mismo que el regidor, que debe trabajar en la sala capitular, en la alcaldía, para beneficiar con trabajos de su comunidad. Pero la gente no entiende eso ahora mismo. O sea, entiende que tiene que resolverle el momento, el problema que tiene, que si la medicina, que si de diversas situaciones. Lo cierto es que la lógica política está montada sobre el clientelismo. La lógica clientelar, el legislador, el diputado o el regidor o el síndico o los senadores, que tienen incluso, también. Los senadores tienen un fondo, Un fondo, sí, establecido. Que se caracteriza esta dinámica por precisamente frente a las deficiencias de un Estado que no resuelve los problemas de salud de la gente, el desempleo y muchas otras cosas, pues la lógica está montada para que la gente acuda a sus representantes en procura de ayuda. De que le resuelva esa situación. Y esos son, ya en el momento de las votaciones, el ciudadano devuelve favores votando por ese legislador o ese funcionario que en algún momento le ha resuelto algún problema, ¿no? Sí. Eso viene de lejos, es una práctica que se arraigó desde el siglo XIX y ha acompañado toda la historia nacional, profundizada en la dictadura de Trujillo y durante luego, los 12 años del Balaguerato y continuada con los demás gobierno que hemos tenido. Y lo penoso de todo esto, diputado Santana, es que no se vislumbra, que no vemos las esperanzas de que esto pueda ser diferente. Pero de la conformación de las juntas municipales, partidos del sistema hicieron reclamos de que estaban en su mayoría conformadas por personas ligadas al oficialismo. Al final todas fueron confirmadas. ¿Qué puede decirnos de esa situación? Esto es muy peligroso para realmente la transparencia de las elecciones y el sufragio.
porque ha habido muchas denuncias y cosas confirmadas de que en las juntas municipales se deciden muchas cosas luego, se cambian las actas, se cuadran o se descuadran cosas para favorecer partidos y candidatos. De hecho, en las elecciones municipales en la que nosotros presentamos a Manuel Jiménez por Santo Domingo Este, pudimos observar vicios gravísimos que se presentaron en la Junta Municipal, Sí, como fue el secuestro por 72 horas de 1.200 y tantas urnas, valijas electorales, las cuales posteriormente fueron cambiados sus resultados. Pero y ahora con este nuevo sistema que la Junta va a implementar, el voto electrónico y todo eso, ¿cree que habría oportunidad para que se den estos casos que estás enunciando? Bueno, es una esperanza que este tema pueda resolver todos los vicios que ha tenido el sistema electoral dominicano. Acuérdate que aquí se decía que acta mata voto. Sí, eso era. Porque en las juntas municipales se cambian los resultados de las mesas. Antes lo cambiaban hasta en el camino, cuando iban a llevar. Así es. No sé. El tema del voto electrónico y el sufragio electrónico tiene también sus riesgos, es decir, no están exentos de ser viciados. En muchos países incluso se ha regresado Claro, han hecho que volver atrás porque no ha dado resultados. Sí. El Frente Amplio reclama que a más de 3 años de que elevaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral que rechazó un alegato de fraude cometido en el municipio de Santo Domingo Este en las elecciones del año 2016, no haya sido conocido. Sí, realmente. ¿Qué pasó? Eso muestra la debilidad del sistema de justicia electoral, como lo es a nivel van a venir las próximas elecciones ya. Sí, ya, imagínese usted, ya ese síndico ya el periodo habrá pasado, que se impuso por medio de un fraude, terminará su periodo sin que el órgano electoral llamado a ventilar una querella presentada por un partido legalmente y participante de esa, pues ni siquiera se haya dignado a conocerlo. Y ese es el Cañero. Así es. Pero aspira a él a ser nueva vez alcalde. Claro, va a tener que irse a una primaria. Creo que competiría con él la diputada Karen Ricardo, que está con él, digo ya, a lo interno de su partido. Bueno, hablar de competencia donde participe el Cañero sería un eufemismo. No me diga. Claro, porque ¿Tan así? Karen fue víctima de un despojo la vez pasada, ganando todas las encuestas y los procesos internos, finalmente despojada. Y bueno, entonces... Ella está en esas aspiraciones nueva vez. Sí, le deseamos suerte frente a esa tramposería, frente a esa tramposería, porque no solo hizo fraude en el PLD para despojar a Karen de un triunfo legítimo, sino que luego hizo fraude afuera, en combinación con las autoridades electorales del municipio. De lo que estamos hablando ahora, es un ¿verdad? personaje que tiene una historia de fraude, mire, desde cuando estaba en Seagana, por allá, con expediente por tema de las vacas que habían ahí desaparecieron y jamás aparecieron, los solares, las tierras del SEA, es un personaje ese. Dios mío. Bueno, Karen, vamos entonces a desearle suerte a ella. Desearle suerte. Sí? De cara a las elecciones del 2020, cuéntenos de los candidatos, planes, propuestas y las alianzas que contempla el Frente Amplio para la toma del poder y poder incidir en la situación económica y social de nuestro país. El nuestro es un partido que está orientado al progresismo, que está orientado a lograr primero una institucionalidad más firme en el país, el cumplimiento de la Constitución, las leyes, la profundización de los elementos democráticos, como es el referéndum, como es la revocatoria del mandato a funcionarios electos. Son aspiraciones que el Frente Amplio propone
¿Que lo ven en otros países? Sí, claro, en otros países se tienen figuras como esta. Es decir, que si un funcionario electo, puede ser un diputado, puede ser un síndico, puede ser un presidente, a mitad del mandato, si la población, una cantidad de ciudadanos decide pedir un referéndum revocatorio porque no ha cumplido, se va a una votación ciudadana y si la población decide que se vaya, se va. Se va. Ese es Sí, hemos visto varios. es una sí, figura sí. que la democracia dominicana le aportaría mucho. ¿Ustedes se definen como la izquierda progresista? Nos definimos, sí, como una organización de izquierda progresista, democrática. ¿Y qué está pasando con la izquierda a nivel de la región latinoamericana y aquí en el país? Los avances, hemos visto que ha avanzado la derecha y más que la derecha, la ultraderecha en varios países de Latinoamérica. Sí, América Latina tuvo un periodo en que los movimientos de izquierda y centroizquierda avanzaron bastante, arribaron al poder, produjeron una serie de cambios y transformaciones importantes, pero de unos años hacia acá hay un retorno al conservadurismo y a gobiernos de derecha que no hace más que reiterar una lógica de péndulo en la que se ha movido la región. Claro, esas idas y venidas siempre son breves para las fuerzas progresistas y de izquierda y muy prolongadas para el derechismo, Sí. que durante toda la historia de la región pues ha mantenido la derecha el control, digamos, de los destinos de la región, Así es. para beneficiar a grupos de élites reducidos, ¿no? Mientras que los de izquierda siempre hemos propugnado por sistemas que posibiliten algún nivel de redistribución de la riqueza y que apunten más al bienestar colectivo, ¿no? Y aquí en República Dominicana, el Frente Amplio, de cara a las elecciones 2020, ¿qué pretende, qué cree puede lograr? ¿Cómo están armonizando esa parte? Porque queda poco tiempo. Nosotros, Es muy poco el tiempo ya. en principio, estamos proponiendo la idea de un frente opositor y al mismo tiempo... ¿Quién lo encabezaría? ¿El Frente Amplio? No, nosotros no estamos cerrados, decimos que una alianza de todas las fuerzas opositoras para un cambio político progresista en el país que pueda estar encabezado por una figura o por la figura que mayor simpatía tenga en este periodo de lucha político-electoral. También estamos propugnando por alianzas puntuales con fuerzas amigas y buscamos la participación independiente del Frente Amplio en donde quiera que podamos hacerlo. De hecho, varias localidades, municipios del país, el Frente Amplio lleva candidaturas sin alianzas. Sin alianzas. Y en otros lugares estamos trabajando para ir aliados. Donde ustedes han estudiado que tienen ahí mayores posibilidades. Tenemos mayor arraigo en el liderazgo. En otros lugares estamos trabajando para ir en alianza con partidos de igual dimensión que el nuestro y finalmente también auspiciamos un gran frente opositor. ¿Continuará como diputado? Pudiera ser, el partido esa parte aún no concluye, pero realmente sería bueno para mí una segunda experiencia para afianzar lo que ya hemos aprendido allí. Muy bien. ¿Algún mensaje final a la teleaudiencia de Silvia en Perspectiva, a la Nación? Solo reiterarle a la gente no perder la esperanza, seguir luchando por un país mejor, por la fortaleza institucional, por el respeto de la Constitución y de las leyes. Creo que esos son los grandes desafíos ciudadanos en el país. Diputado Fidel Santana, muchas gracias por haber asistido a esta entrevista en este espacio de Silvia en Perspectiva. Esperamos en otra oportunidad poder tenerle, ya que el tiempo es corto y hay muchos temas más de los cuales podemos conversar. Ustedes, por favor, continúen con nosotros.
La Academia Dominicana de la Historia pondrá a circular el tomo 4 de la Historia General del Pueblo Dominicano durante un acto que será efectuado el lunes 29 de este mes de julio en la sede de la institución. La obra será presentada por Roberto Casá, miembro de número, expresidente de la Academia Dominicana de la Historia y director del Archivo General de la Nación, y José Ches Checo, también miembro de número y presidente electo de la Academia Dominicana de la Historia. La República Dominicana es el primer país del Caribe en establecer un registro único sobre las iniciativas para mitigar el cambio climático mediante una plataforma virtual implementada por autoridades locales con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. La iniciativa, que permitirá sistematizar todos los esfuerzos que los sectores productivos realizan para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, se denomina Registro Nacional de Medidas y Acciones de Mitigación sobre Cambio Climático, informó el pasado jueves el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En 2 meses de incidencia del dengue han aumentado a casi 4.000 los casos, cifras que son consideradas muy altas porque falta atravesar el pico de la enfermedad, agosto-septiembre, por lo que se prevé que a fin de año se llegue a los 10.000 o 12.000 afectados. Dicha previsión superaría considerablemente el número de casos del año pasado, que fue de 1.558. Para Clemente Terrero, subdirector del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, es indiscutible que el país vive una epidemia de dengue. Barahona es una de las provincias que más muertes ha registrado, según el especialista, pero no tiene acceso a las cifras nacionales. En relación a la petición de no divulgar datos sobre el dengue, Terrero dijo que es la primera vez que las altas instancias de salud bajan esa línea, lo que respeta, pero lo calificó como una violación al derecho de la población a estar informada para defenderse de la epidemia. Hasta la fecha se reportan 40 muertes sospechosas de dengue y de 20 evaluadas, 7 dieron positivo y 9 fueron por otros tipos de causas, según la auditoría del Ministerio de Salud. El dominicano Nelson Cruz hizo algo el jueves que no había conseguido nunca en su carrera: conectar 3 jonrones en un mismo juego. Durante el encuentro entre los Twins y los Medias Blancas de Chicago, Cruz le conectó 3 jonrones a Lucas Giolito, uno de los mejores abridores de la temporada 2019. Se ubica al número 65 de todos los tiempos, detrás de Aramis Ramírez, 386. Karate persigue a patadas los Oros de Lima para asegurar boletos a Tokio 2020. Ana Villanueva, David Ferreras y Karina Díaz tienen algo en común. Llegarán a Lima para su tercera participación en Juegos Panamericanos con el dulce sabor de acumular 5 medallas. Karate ha sido uno de los pilares del medallero dominicano en las distintas competiciones, ya sea de Juegos Centroamericanos y del Caribe o de Panamericanos. El dominicano Al Horford dijo este jueves que le ha dolido mucho el hecho de no formar parte del equipo de su país que competirá en el Mundial de Baloncesto que se jugará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre venideros. Me dolió mucho. Esta decisión no fue tan fácil para mí, admitió Horford, de 33 años y nacido en la norteña provincia dominicana de Puerto Plata, durante una rueda de prensa
en Santo Domingo. El ganador del premio Emmy, Pavel Núñez, presentó ayer viernes su concierto para los padres Papacito Mode en el bar de Lucía 203 de la zona colonial de Santo Domingo. Allí, el público disfrutó de una variedad de temas extraídos de su repertorio y que por más de 2 horas disfrutó de puros éxitos. Canciones como Paso a Paso, Te Di, Santiago de Frente, Ahora que Vuelvo, Ton, Organizando y Te Encontré, Te Me Perdiste, Te Quiero Querer, Al Otro Lado de la Calle, Betania, formaron parte del repertorio interpretado por el cantautor. Era de noche y yo en conquista la descubrí bajo un balcón con más anillos que Saturno, mejor pintada que un Van Gogh. Gracias por habernos sintonizado. Por hoy damos fin a la jornada. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Gracias. Hasta entonces.